Bueno muchachos, ya les presento pantalla. Hoy vamos a ver los modelos atómicos. Por acá. Entonces los modelos atómicos, donde hay 4 grandes pensadores que hicieron alusión a los modelos atómicos, y ellos en su momento dieron su sus propias conclusiones con respecto al estudio de la materia. Entonces, por ejemplo, acá uno de los modelos es el modelo atómico de Dalton. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces el modelo de Dalton surgió en el 1808 por este señor. Él dice que el átomo es una esfera sólida, indivisible e indestructible, como una bolita de billar. Entonces él hace como esa analogía para representar un átomo. Entonces los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Los compuestos se forman por la unión de átomos diferentes y no se explica la existencia de partículas subatómicas. Entonces este fue el primer, por decirlo así, el primer modelo para darle como la forma a un átomo. Y podemos ver que estos átomos están en todo lo que nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos, pero más que todo en esos elementos químicos donde se pueda combinar, donde en sí que cada elemento contiene un átomo en sí, y esos átomos son los que a medida le dan como esa resistencia tanto del movimiento de unos electrones, que es carga negativa, protones carga positiva y neutrones carga neutra, o sea, no hay carga allí. Entonces, a medida que estos físicos matemáticos hicieron como invención a estos modelos. Entonces vamos a mirar los 4 modelos y ahí ya miramos algo referente a un video que hace alusión al átomo. Entonces aquí vino Thomson en 1897, que descubre el electrón. Entonces en su momento, en el primer momento, cuando Dalton relacionó el átomo como una esfera sólida, pero chiquitísima, o sea, microscópica, sí, que le da como forma a algunos cuerpos y que contiene todos los cuerpos en sí. Y que en 1897 él hace pues el descubrimiento de la carga negativa. El átomo es una esfera de carga positiva con electrones incrustados, como pasa en un pudín o un empaque o un panque. O sea, él hace aquí alusión a cómo hacer la analogía entre el átomo, qué es lo que contiene un átomo. Entonces lo pueden mostrar como un pastel de frutas. O sea, él relaciona como todo lo que contiene un átomo, como esas diversas formas de representar el átomo en su momento. Entonces, cada uno de ellos
tuvo un aporte a esta construcción del átomo. De ahí vino otro físico que es modelo de atómico de Rutherford en 1911. Entonces, él realiza un experimento con una lámina de oro, descubre el núcleo atómico pequeño denso y con carga positiva. Entonces ahí es donde ya descubre la carga positiva. Entonces, en el primer momento la forma, en el segundo momento la carga negativa y en el tercer momento en la carga positiva. ¿Sí? Entonces, de ahí vienen los electrones que giran alrededor del núcleo, como los planetas alrededor del Sol. La mayoría parte del átomo es el espacio vacío. Entonces, dice que hacen como alusión como a una miniatura del sistema solar. Entonces, hace referencia a esa manera de que cómo se mueven los electrones a través de una carga positiva que es el centro del átomo. El átomo, según hasta acá, en el centro de la masa es carga positiva. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, para, para que podamos entender esa partecita casi. Entonces, entonces acá vemos el siguiente autor que es Bohr en 1913 que mejora el modelo de Rutherford. Entonces, usando principios de la física cuántica, los electrones giran en las órbitas circulares fijas a niveles de la energía sin perder energía. Los electrones saltan a nivel y absorben o emiten energía. Entonces esa energía en sí se le llama fotones. Entonces la analogía, perdón. Entonces, acá vemos, esto se hace como una analogía de escalones o anillos fijos alrededor del núcleo. Entonces, por eso hacían alusión a la manera de cómo se observaba el átomo y cómo ellos fueron haciendo diferentes experimentos y llevando todos esos experimentos al modelo científico, como se mencionó la vez pasada, a ese método científico de cómo son los métodos para que algo sea verdaderamente válido. Entonces, ahí es donde cada uno de estos físicos hicieron como aporte a la forma de observar el átomo. Entonces yo por acá voy a mostrarles un video de el átomo, modelo atómico. Voy a mandarle, les voy a mandar, si de pronto no se escucha el video, por ejemplo este, para que lo observemos en un momentico, y quiero que con referente a este modelo ustedes hagan como un bosquejito en el cuaderno que ustedes puedan representar estos modelos de 5 ideas de trabajo remoto sencillos que puedes hacer estos. de noche. 1. Ver videos. Hay plataformas donde te pagan por ver 30. Entonces por acá voy a compartir el enlace por si de pronto aquí no se escucha. Entonces yo se los voy a enviar para que lo veamos en este tiempecito que muestra el video. Entonces ya se los comparto por acá.
ustedes de manera puedan hacer la construcción de esas formas de cómo plantearon ellos este modelo. Yo en todo caso voy a mostrar el video acá para que lo pongamos a girar en el mismo momento. Este dura 8 minutos. Vamos a visualizarlo. Espere yo por acá. Me dice si ya le escogió a todos. A todos le escogió ya. Sí, profe, ya. Listo, entonces vamos a darle. Entonces ya sabe que para que hagan como un dibujito y como una conclusión de cada detalle de cada uno de estos modelos atómicos. Entonces por acá vamos a girar. ¿Te has preguntado cómo están hechos los objetos que ves todos los días? Esta pregunta se la hacían desde hace muchos años. Uno de los primeros filósofos en hacerse esa pregunta fue Demócrito, que decía que al dividir la materia llegaríamos a una última partícula sólida e indestructible. A esta partícula la llamó átomo, que significa indivisible. Sin embargo, esta definición solo sería una pequeña parte de los descubrimientos que se hicieron tiempo después. En 1808, el científico inglés John Dalton definió de una forma más precisa las unidades indivisibles con las que está hecha la materia. Su modelo atómico definía lo siguiente: los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Todos los átomos del mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Por lo tanto, los átomos de distintos elementos presentan propiedades diferentes. Los compuestos químicos se forman al unirse dos o más átomos de diferente elemento en proporciones fijas, donde la relación de átomos será un número entero o una fracción sencilla. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. A pesar de las teorías de Demócrito y Dalton sobre el átomo como partícula indivisible, una serie de investigaciones demostraron que el átomo contaba con partículas más pequeñas. Sí, se ve muy sofisticado y muy chévere, pero el trading ya no se trata de leer gráficos y estar pegado a la pantalla todo el día. La tecnología... En 1890, el científico Joseph Thomson, mientras estudiaba la radiación a través del magnetismo, se dio cuenta que había una repulsión de los rayos catódicos con un imán, en donde supuso que debían de haber partículas negativas que influían en esa desviación. Su modelo atómico proponía lo siguiente: el átomo es una esfera de electricidad positiva en donde se encuentran inmersos los electrones. A las partículas eléctricamente negativas las llamó electrones. Aún reconocía al átomo como una partícula compacta e indivisible. Thomson propuso un modelo atómico semejante a una gelatina con pasas, por lo que en 1906 ganó el Premio Nobel de Física por descubrir el electrón. Después del descubrimiento del electrón, el científico neozelandés Ernest Rutherford se propuso estudiar la estructura interna del átomo. Rutherford hizo pasar partículas alfa sobre una lámina de oro, observando que algunas partículas se desviaban con un ángulo muy grande, descubriendo que el átomo tenía espacios vacíos y proponiendo que las cargas positivas se encontraban concentradas en un pequeño núcleo. Su modelo atómico consistía en que el átomo estaba formado de un pequeño núcleo con carga positiva y alrededor de él se encontraban los electrones dispersos con diferentes trayectorias.
También proponía que casi toda la masa se encontraba en el núcleo. A las cargas positivas las llamó protones. Para este entonces, investigaciones anteriores suponían que si los átomos eran neutros, debían de tener el mismo número de cargas positivas que los electrones para poder tener estabilidad. El descubrimiento de Rutherford le valió el Premio Nobel de Física en 1908 por sus investigaciones sobre la estructura del núcleo atómico. Sabiendo que la carga positiva se encontraba en el núcleo y la negativa estaba alrededor de él, los científicos no podían comprender por qué el electrón no llegaba hasta el núcleo donde está el protón y colisionaba con él. En 1913, el físico danés Niels Bohr desarrolló un modelo atómico abordando un modelo planetario donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas que giran alrededor. Él propuso que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía específicas. Un electrón puede alcanzar niveles de energía más altos cuando éste absorbe radiación. Este exceso de energía excita al átomo para que pueda pasar de una órbita a otra. Por el contrario, cuando el electrón regresa a su órbita original, este emite la energía absorbida en forma de fotón. También asignó un número a cada nivel de energía, el cual solo podía tener un número determinado de electrones. En 1922 recibió el Premio Nobel de Física por su aportación al comportamiento del átomo y la mecánica cuántica. A pesar de la aceptación de los modelos anteriores, estos generaban un grande problema sin resolver, y este era el peso de los átomos. En 1932, el físico inglés James Chadwick bombardeó una lámina delgada de berilio con partículas alfa. El metal emitió una radiación muy alta, similar a los rayos gamma. Los siguientes experimentos demostraron que esos rayos en realidad eran un tercer tipo de partículas subatómicas sin carga eléctrica, por lo que en 1932 propuso su modelo atómico, el cual determinó que los neutrones son partículas subatómicas que no tienen carga eléctrica y cuya masa es ligeramente mayor a la de los protones, que casi toda la masa se concentraba en el núcleo. A estas partículas las llamó neutrones, ya que son partículas neutras. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Física en 1935 por descubrir el neutrón. Con este modelo se resolvía el misterio del por qué el helio con 2 protones pesaba 4 veces más que el hidrógeno con un protón, suponiendo que la masa de los electrones es despreciable. Ahora se sabía que el neutrón con masa similar le daba ese peso extra, ya que el hidrógeno no tiene neutrón. Estos modelos atómicos e investigaciones aleatorias ayudaron a un mejor entendimiento de cómo está hecha la materia. Dalton con su definición de átomo, Thomson con el descubrimiento del electrón, Rutherford con el descubrimiento del protón, Bohr con su modelo planetario y niveles energéticos, y Chadwick con el descubrimiento del neutrón, sentaron las bases de lo que conocemos hoy como átomo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. No olvides dejar tu comentario. Nos vemos hasta el próximo video. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Sí, sí entendieron como la forma como fue evolucionando el átomo, ¿cierto? Desde su forma, luego a carga positiva, luego a su manera de cómo interactuaban los electrones y los protones, y de qué manera la carga de un átomo, como lo visualizaba Rutherford,
donde estaba en todo el centro de la masa y alrededor los electrones que le hacían forma al sistema solar. Entonces, de esta manera se ha dado como relevancia a estas partículas atómicas que son los átomos, pero de manera ya más profunda en procesos de que ya ha evolucionado el átomo, se ha descubierto otras partículas que contiene el átomo, ¿cierto? Que de alguna manera eso se ve eh, en física cuántica. Entonces son muchos detallitos que a medida la física y la química que ha evolucionado, ¿cierto? Entonces por acá, de esa manera yo quiero pues de que ustedes dibujen cada, o sea, cada modelo y colocarlo lo más relevante de cada modelo en su cuadernito. Entonces por acá viene lo que es la organización y la clasificación de los elementos. Entonces, ya cuando en sí ya vamos a empezar a hablar de los elementos, todos esos elementos contienen átomos, ¿cierto? Y de alguna manera yo quisiera como que cada uno tuviera a su mano una tabla periódica, porque acá es donde vamos a darle como la importancia a cada uno de esos elementos o a cada una de esas partes que contiene cada elemento. Entonces, por ejemplo, yo por acá les voy a mostrar una tabla periódica así de manera. Entonces, esa es la tabla periódica, donde la tabla periódica contiene lo que son grupos y periodos. Entonces, muchachos, los grupos son todas las columnas. Entonces, como ustedes, si ven el puntero, ¿cierto? Estas son las columnas, todo lo que está de manera vertical. ¿Cuántas columnas hay en total? ¿Quién puede verificar en la tabla periódica cuántas columnas hay? O sea, desde acá hasta acá, ¿cuántas columnas hay? Hola, ¿me escuchan? Ahí me escuchan, ¿cierto? Se los va a volver a poner acá de nuevo, ¿sí? Entonces, quisiera que ustedes me digan cuántas columnas hay allí. De a uno. No hay 9, profe. Miremos a ver. Columnas, lo que le acabo de decir al principio, son todas estas que son verticales. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Hay 18 columnas y esas 18 columnas son 18 grupos. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, acá dice que hay 18 grupos en total. Entonces, los elementos de un mismo grupo tienen el mismo número de electrones
en su último nivel de electrones de valencia. Bueno, entonces la tabla periódica, cada elemento tiene lo que es estas partes principales. Entonces por acá vamos a mirar si este se deja ver bien. Pues, no se deja ver partes principales. Vamos a ver si me muestra un elemento. A ver. Y ya vamos a mirar la otra parte. Entonces miremos esta. Entonces, a ver. Bueno. Acá. Si ustedes, por ejemplo, tienen una tabla periódica, vemos que arriba en la parte izquierda está el número atómico. También por acá, al lado derecho, tenemos la masa atómica. En todo el centro tenemos el símbolo que representa el compuesto, que representa el elemento, que es el símbolo, y abajo tenemos la palabra. En algunas partes, como estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen, acá, vemos que hay más partecitas que energía de ionización, vemos lo que es la muchachos, qué pena, electronegatividad, vemos lo que es la configuración electrónica, porque como nosotros ahorita estábamos viendo, cada átomo va a contener unos niveles de energía. Pues nosotros no alcanzaríamos a ver toda esa parte tan elemental de cada compuesto. Bueno, entonces ya sabemos, por acá está la electronegatividad, la ionización, y hay varios elementos que nos muestra la tabla periódica, o de alguna manera, por ejemplo, cuando yo la vez pasada les mencioné cómo, por ejemplo, hacer como un balanceo de ecuación para poder mostrar un compuesto. Cuando nosotros ahorita estábamos viendo el video, entonces yo me acuerdo por acá el video. No, por acá, ese no fue. El video fue modelos. En ese video mostraban algo que es el balanceo de una ecuación. Y vemos que, por ejemplo, acá nos mostraba la del agua, donde nos estaba mostrando 2 de oxígeno más 2 de agua. Entonces yo le muestro por acá. ¡Ey! ¿Te gustaría escribir sin errores en español? Que me haga... Con Correcto esto es posible. Correcto es un corrector ortográfico que hará que tus textos siempre sean perfectos. Escribe con coherencia y claridad. Usa nuestra funcionalidad para... Entonces por acá nos mostraba 2 de oxígeno. Observando que algunas partículas se desviaban con un ángulo muy grande. Cubrimiento del protón. Entonces por acá nos están mostrando, por ejemplo, esta parte donde ven el puntero en la parte inferior. Miren que por acá nos están mostrando
2 de oxígeno más 2 de agua. Entonces acá es H2O. Igual ustedes ya han reconocido mucho este símbolo como algo que se menciona mucho, por ejemplo, en las tiendas más que todo venden un frasco que se llama H2O, entonces la gente ya sabe, bueno, H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Acá en la suma de esta ecuación, pero aquí de verdad yo sumé 2 de oxígeno, pero de alguna manera hay que balancear para poder llegar acá, o sea, hay que mirar cuántos niveles de electrones y de protones, por decirlo así, tiene la masa de cada uno de estos elementos para yo poder balancear. Eso se le llama equivalencia de los niveles. Entonces ahí es donde de alguna manera cuando se vea una química más avanzadita van a descubrir esto, lo que es la estequiometría, para poder hallar como un resultado de composición. Por ejemplo, cuando qué pasa en la construcción de compuestos radioactivos, no radiactivos. Entonces, ahí es donde está mucho lo que es esta parte del balanceo. Entonces, por acá eh, vamos a mirar esta otra partecita de acá, lo que son periodos. Entonces, mire que los periodos, si nosotros venimos acá a la tablita, los periodos están enumerados como dice la definición. Iremos del 1 al 7. Entonces se nombran filas de forma que horizontal. Indica el número de niveles de energía que tiene un átomo. Entonces ahí en la partecita donde cada elemento tiene los niveles de energía, ahí está, que es en la parte inferior a mano izquierda. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno, el helio, están por ejemplo en el periodo 1. Entonces, si nosotros venimos acá a la tabla, periodo 1, helio, y son los dos únicos que están en el primer periodo, en el periodo 1, que solo tiene nivel de energía, un nivel de energía. Entonces, los niveles de energía siempre se van a simbolizar desde el 1 al 7. Con esos niveles yo tengo que balancear el compuesto para poder llegar a mirar cuántos niveles de energía en sí tiene el helio, y en este caso el, el hidrógeno. Miremoslo acá en la tabla. Entonces el que está arriba, yo lo pongo más grandecito. Entonces acá arriba, este es el hidrógeno, y este de acá, perdón muchachos, mire, este es el hidrógeno y este es el helio. Entonces, periodos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este 6 vendría a ser este de acá, este 6. Estos serían de la fila 6. Y este 7, que es la fila 7, vendría a ser los de acá arriba. ¿Sí? Aquí tenemos estos. Vamos a mirar cómo ya se clasifican cada uno de estos compuestos de la tabla periódica. Entonces, miremos que aquí son 7 niveles y de los grupos tenemos 18. Bueno, entonces por acá el potasio está en el periodo 4 y tiene 4 niveles de energía. Entonces, busquemos el potasio.
por acá, miremos por acá el potasio, muchachos. Yo por acá lo pongo aquí encima de este. Para que lo miremos como elemento. Entonces, mire, el potasio lo representamos con la K, pero yo necesito mostrarles algo. Miremos acá. Entonces, miremos que el potasio está en el periodo 1. Entonces, periodo 1 nos decía acá que está en el periodo. Entonces, aquí nos dice periodo 1 está en el periodo 4 y tiene 4 niveles. Entonces, periodo y grupo 1. Entonces, está en el periodo 4, grupo 1. Entonces, ahí se encuentra el potasio. A veces, los elementos de cada uno se pueden nombrar de esa manera. Si a usted le dicen qué elemento está en el primer periodo, primer grupo, primer periodo, entonces sería el hidrógeno. Entonces, 4, aquí el 4, que el potasio que está en el periodo 4, grupo 1. Y así se va reconociendo cada una de las posiciones de cada elemento de la tabla periódica. Bueno, entonces, por acá, muchachos, hay algunos ejemplos. Es algo importante tener en cuenta acá como a modo de que hay que tener muy presente para la clasificación de los elementos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos grupos y tenemos algunos elementos, tenemos características principales y tenemos algunos ejemplos que nos muestra en dónde está cada compuesto. Entonces yo, por ejemplo, acá yo les voy a mostrar un video donde me hable de la tabla periódica. Entonces yo se los comparto para que ustedes lo visualicen. Y mientras, ahorita si nos da el tiempo la observamos para que podamos ver algunos detalles importantes de la tabla periódica. Entonces, miremos esto. Entonces, ahora vamos, yo ya les mando este video y como a modo así de resumen voy a mostrar como para que tengamos muy en cuenta algunos detalles de la tabla periódica. Y acá por acá dejo la tablita periódica para que entonces para que lo tengamos aquí presente. Este que está más fuerte el colorcito. Vamos a mirar la clasificación de mientras esto carga. Como para que tengan ahí como modo de conclusión. Entonces ya sabemos que los grupos son. ¿Quién me puede decir cómo se
se ven los grupos en la tabla periódica. ¿Quién se acuerda? Entonces, grupos como son verticales o horizontales. Entonces, muchachos, ¿ahí me escuchan bien? Estoy solo. Grupos. ¿Ustedes saben cómo? Sí, profe, se le escucha bien. Bueno, entonces, ¿cómo se identifican los grupos en la tabla periódica? Como a modo de conclusión, de manera horizontal o de manera vertical. De manera vertical, profe, ¿no? Vertical. ¿Y cuántos grupos son? 18. 18. Listo. Los periodos. ¿Cuántos periodos hay? Ya sabemos que si este es vertical, este es horizontal, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos? 7, profe. 7 periodos. Muy bien. Listo. A ver, acá yo lo que vamos a revisar algo que es importante, que son cómo se clasifican. Y acá se los voy a poner para que ustedes lo puedan leer. Es la clasificación, es cuando hay metales alcalinos. ¿Qué son los metales alcalinos? Entonces, los metales alcalinos son los que están, no podría decir que sería el grupo 1, porque en la parte superior hay otro compuesto que no están en los metales alcalinos. Entonces, ¿cuáles son los metales alcalinos según esto, muchachos? Son, entonces, mire pues, los metales alcalinos, perdón muchachos, espera que ya son, mire, aquí ven el puntero, es los metales alcalinos, el puntero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que están de color, como de color guayabita, ¿sí lo ven? Espera, yo mejor muestro este mejor. Está muy pequeño, profe. Sí, espera, yo lo pongo más grandecito. A ver aquí. Ahí sí se ve mejor, ¿no? Sí. Entonces, mire, acá tenemos Ay, a mí se me ve como borroso. el litio. ¿No lo perdón? Entonces acá Que lo ve como borroso, Luisa. Ajá, así. Pues es importante tener como una tabla periódica. Listo. Eso se ve así. Ay, yo la tengo, pero es que como yo estoy trabajando. Ajá. Entonces aquí solamente usted ya de nuevo mira la tabla. Yo le voy mostrando desde acá cómo se va reconociendo cada una de esa clasificación de los compuestos. Esperemos que entonces acá. Entonces mire pues muchachos, de acá hasta el francio, hasta el francio tenemos, espera yo por acá, hasta el francio tenemos lo que es el litio, el sodio, el potasio, el rubidio,
Este es el rubidio, este es el cesio y este es el francio. Estos, los que están de naranjados, son los metales alcalinos. Entonces, esos metales alcalinos son como metales brillantes, blandos, de una altamente reactivos y, y podemos como observar ejemplos como están en la batería, por ejemplo en el desodorante que utilizamos. De alguna manera, aquí tenemos estos 2, 4, 6 compuestos que vendrían a ser metales alcalinos, que de alguna manera, mire que lo hemos tenido muy presentes, pero no hemos sabido cuál sería esa composición de cada una de esas cosas. Por ejemplo, cuando en un laboratorio hacen gomina, hacen cosas así como para el pelo, ¿sí? Entonces miremos que ahí participan estos elementos. Ahora viene lo que son los alcalinoterrios. Los alcalinoterrios, muchachos, son del segundo grupo. Mire, vendría a ser el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Estos que están acá, que es el segundo grupo, estos son los muchachos los que son alcalinoterrios. Estos son los compuestos que vendrían a ser el segundo grupo. Ahora, tenemos lo que son los... Entonces, bueno, los alcalinoterrios, muchachos, es importante tenerlos en cuenta que, que son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son muy buenos conductores eléctricos y menos radioactivos que los alcalinos, que estos los 5 que están acá, los 6, perdón, estos 6 naranjados. De ahí sigue lo que son, bueno, en esto en que podemos ver como ejemplos de estos compuestos que son los alcalinoterrios. Podemos ver que los alcalinoterrios se pueden observar en lo que en la producción del cemento, ¿sí? Por ejemplo, cuando el magnesio, cuando se hacen esos juegos pinotécnicos, que es donde vemos todo lo que es esta parte del salitre, de otras composiciones que hay allí. Entonces ahí vemos lo que es lo que son esos compuestos que sí, los que han sido muy relevantes para nosotros. De ahí siguen los no metales de transición. Entonces, los metales de transición, perdón, muchachos, son los que son del grupo 3 hasta el grupo 12. Entonces, mire, este es el grupo 3. ¿Cuál sería el grupo 12? Entonces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta acá, muchachos, son los metales de transición. Entonces, tiene una leve dureza y son buenos son buenos conductores de calor y electricidad para formar acero, para construir. ¿Dónde podemos ver el acero? En la construcción de edificios, en la construcción de puentes, porque necesitan pues estructuras para ello, en la construcción de parques, en las construcciones de estadios, en cosas que necesitan estructuras de esta composición, ¿sí? Entonces allí es donde vemos esos metales de transición. Entonces, los más importantes que se utilizan ahí, lo que se utiliza más en esta construcción es el cromo, el hierro. Entonces, ¿dónde podemos ver el cromo? El cromo, CR, ¿dónde veo el CR? Dalo acá. Ven el puntero, este es el CR, el cromo, el hierro que es Fe, mírelo acá, hierro, y el cobre que es Cu. Cu, siempre la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Cu, mírelo acá, que vendría a ser el cromo. Listo. Entonces esos son los metales de transición. Ahora
los otros metales. Entonces los otros metales se pueden mirar, que podríamos mirarlos de acá, que serían estos que están de verde oscuro, que vendría a ser el, el aluminio, el galio, el indio, el talio, el undrinio. Este es otro compuesto que, mire que a medida que va evolucionando la era, esta tabla va a seguir construyéndose más. Por acá tenemos el estaño, el plomo, tenemos el flerovio, tenemos el bismuto, tenemos el unumepentio. Entonces estos también hacen parte de esta composición hasta acá. Ahora tenemos los que son metaloides, que tiene composición de los no metales y los metales. Entonces ellos son semiconductores. Entonces, ¿cuáles son? Los que tenemos por este lado de acá. Pero deberíamos de primero mirar los que no son no metales. Los no metales vendría a ser estos de acá arriba. Estos azules son los no metales. Y estos son los semiconductores, que son metales y no metales, los que son de verde claro. ¿Listo? Entonces acá tenemos la última columna, perdón, esta antepenúltima columna, que vendrían a ser los halógenos, y por último los gases nobles. Mira que acá tenemos el hidrógeno, que está de azul, que vendría a estar en el primer grupo, y en el grupo 18 tenemos los halógenos, los gases nobles, perdón. Estos son los gases nobles de acá, y mírenlos acá, según el nivel de energía. Entonces tenemos que este de acá tiene el primer nivel de energía, este tiene el segundo nivel. Pero según el grupo, este es grupo 1 y grupo 18. Entonces, de ahí ya en lo último, lo que estamos viendo acá en la parte de abajo, vemos lo que son los lantánidos y los antánidos. Entonces, los lantánidos y los antánidos siempre hace referencia a este primer compuesto. El primer compuesto es lantano, que es este de acá, y el segundo, este de acá, pues donde están viendo la manito, es los antánidos. Entonces este es el lantinio. Entonces es el lantinio. Entonces ahí de alguna manera reconocimos algunas importancias o sea, de la clasificación de los compuestos de la tabla periódica. Entonces acá, en algún momento, muchachos, en este momento en total hay como 100 y piola de elementos químicos. Entonces ya más adelante, con la evolución, con la composición, con la investigación de algunas mezclas que los químicos hacen que esto vaya evolucionando cada momento más. O sea, de alguna manera la tabla periódica va a seguir creciendo y creciendo, ¿cierto? Entonces, antes de que terminemos acá, vamos a mirar, yo les voy a compartir este video, y también hacen como, ya les digo que hacen allí, un momentico. Mira, clasificación.
elementos entonces espere que esto me cargue, muchachos. Estoy cerrando estos documentos. Entonces espere por acá. Vamos esto. Yo les voy a compartir el Vago. enlace. La IA está creando una generación de vagos, así de claro te lo digo. Con ChatGPT ya nadie quiere pensar, ya nadie quiere aprender, solamente queremos que una máquina nos haga todo el trabajo. De poder como consultar en qué La tabla composición periódica más se basa, es la representación gráfica de todos los elementos. en qué composiciones podemos ver más estos elementos. Entonces yo por acá les comparto eso. Se terminó la clasecita. Entonces por acá les comparto el enlace. Me dice porfa si les da. Entonces de aquí de esa clasificación van a mirar qué compuestos más se fabrican por medio de cada una de estas clasificaciones. Por ejemplo, ya ahí les nombré algo como ejemplo, en qué grupo estaría donde de la composición de esos elementos se hace el cemento, por ejemplo, el acero, varias cositas pues que yo les describí acá. Entonces, ustedes van a consultar qué más compuestos se hacen referente a esto y ojalá pues de interiorizar más esta clasificación de los elementos químicos y de allí viene más tela por cortar para uno hacer cálculos para encontrar ciertos niveles de energía, para encontrar la masa del átomo, etcétera, etcétera. ¿Listo, muchachos? Bueno, Gracias, profe. Hasta bueno, luego. hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe, chao. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego, gracias.